Las estructuras triangulares son muy interesantes. En realidad, son uno de los diseños más fuertes y eficientes en términos de resistencia y estabilidad. Las estructuras triangulares son fuertes debido a la distribución de las fuerzas. En un triángulo, las caras se distribuyen uniformemente a lo largo de sus lados, lo que significa que cada miembro de la estructura soporta una parte igual de la cara. La estructura triangular tiende a ser duradera. Su diseño evita la acumulación de tensiones que pueden debilitar otros tipos de estructuras con el tiempo. Se conocen como estructuras combinadas aquellas conformaciones resistentes que poseen secciones combinadas, es decir, secciones en las cuales el acero estructural y el concreto trabajan en forma solidaria. Para los profesionales de la construcción, estos dos materiales son los mayormente preferidos. Esto se debe principalmente por su versatilidad y adaptación en todo tipo de estructuras. Hoy en día son muy utilizados porque optimizan considerablemente las soluciones constructivas. Esta dupla en construcción es la más frecuentemente empleada tanto en edificaciones como en la construcción de puentes. Sin embargo, también puede incluirse en este tipo de combinaciones a la madera. Como datos importantes, se puede destacar que el concreto es eficiente en compresión y el acero en tracción. Los componentes de acero son relativamente delgados y propensos a pandear. El hormigón puede arrostrizar dichos componentes evitando su pandeo. El concreto también proporciona una protección extra contra la corrosión y aislamiento térmico a altas temperaturas provocadas por incendios. El acero proporciona mayor ductibilidad a la estructura, mientras que el concreto puede proteger las secciones delgadas contra abolladuras y pandeo lateral por torsión. Verticales son estructuras de marco rígidos, estructuras, muros de corte, eh, tubulares, núcleo central, perimetral y puente. Mi maqueta, pues aquí presente es una estructura de marcos rígidos. Las estructuras de marcos rígidos son las más comunes utilizadas en las construcciones en Guatemala. Un ejemplo de ello es el edificio Integra Central Medical en la zona 10, ubicada en la novena calle. Estos tipos de edificios pues son los más comunes ya que son eficientes en calidad y son eficientes en tiempo. Y a partir de ellos también son muy utilizados ya que estos tipos de estructuras verticales tienen una ventaja ya que pues brinda espacios más abiertos. Las estructuras de muros de corte son aquellas estructuras que resisten las cargas verticales y las cargas laterales, mas no resisten las cargas perpendiculares al muro. Estas construcciones, perdón, son las más utilizadas en los edificios de apartamentos, ya. Estructuras funiculares. Las estructuras funiculares son sistemas estructurales compuestos por elementos delgados y resistentes que se utilizan para soportar cargas y transmitirlas hacia los puntos de apoyo. Estas estructuras transmiten hacia el suelo las cargas aplicadas sobre la edificación y el objetivo es reducir el proceso de transmisión de cargas hacia el suelo. Las cargas que se apliquen en estas estructuras serán transmitidas por medio de cables o vigas o arcos. Ventajas de las estructuras funiculares. Entre las ventajas tenemos que estos cubren una gran cantidad de área de luz, son estructuras flexibles, tienen una optimización en el uso de materiales y son estructuras livianas. Entre las desventajas de estas estructuras se tienen
cuidado que necesitan una gran cantidad de cuidado en la colocación de cables, no pueden soportar cargas aplicadas sin el uso de cables o arcos, tienen un diseño específico y estas estructuras están diseñadas solo para resistir esfuerzos a tensión. Las estructuras laminares son un tipo de estructura que se caracteriza porque su resistencia mecánica se origina principalmente de su condición geométrica en curvatura y su capacidad de distribuir cargas a lo largo de su superficie. Se diseñan en distintos materiales como madera, metal laminado y materiales compuestos como el hormigón armado, ofreciendo una combinación única de resistencia y rigidez, lo que los hace ideales para cubrir grandes luces. Las estructuras laminares de hormigón se basan en el principio de la resistencia a flexión y la compresión del material. El hormigón es un material muy resistente a la compresión, pero no es tan resistente a la tracción. Por lo tanto, las estructuras laminares se diseñan de tal manera que las cargas se distribuyen principalmente en forma de compresión y no de tracción. En caso del hormigón armado se utilizan formas geométricas de doble curvatura, lo que permite que las cargas se distribuyan en varias direcciones, incluyendo la compresión, la tensión y la flexión, pero la curvatura de la superficie permite que la estructura sea más eficiente y resistente, al permitir que las cargas se distribuyan de manera más fluida, reduciendo los puntos de tensión y concentración de esfuerzo. Además, la geometría curva de las superficies de forma doble permite que las estructuras sean más ligeras y elegantes, ya que pueden ser diseñadas con espesores más delgados de hormigón y por lo mismo requieren menos material para construirse. Estructuras membranáceas. Las estructuras membranáceas son un tipo de estructura que se caracteriza por su diseño basado en membranas tensadas. Estas membranas generalmente están hechas de materiales como el tejido de fibra de vidrio o el poliéster cubierto de PVC. Estos se estiran y se fijan en una estructura de soporte para crear una superficie tensa y resistente. Son utilizadas en la construcción de cubiertas de edificios, estadios, pabellones y otras estructuras. Este tipo de estructura son muy flexibles y delgadas, que soportan una carga primaria. A través del desarrollo de fuerzas de tensión, este tipo de estructuras son muy susceptibles a los efectos cimientos, lo que puede causar que las membranas de la forma básica no soporten en las cargas de la membrana en la tensión que esto se logra. Frecuentemente, por la utilización de cables en dichos elementos, da una cierta ventaja. Entre las ventajas de las estructuras membranáceas tenemos: estos pueden cubrir grandes luces sin tener columnas o vigas de por medio. Son fáciles de adaptar al entorno y permiten un campo de visión mucho más amplio. Entre las desventajas encontramos un estrecho vínculo de la forma en la tensión con los procesos de montaje y los materiales constructivos. No son muy útiles para trabajar a compresión. Lo que es las estructuras mixtas. Primero que nada vamos a definir lo que es una estructura mixta.
Una estructura mixta pues es básicamente una estructura que se conforma de dos tipologías, es decir, dos distintos materiales. La estructura mixta de preferencia o la más común pues es la unión de concreto armado junto con acero. Acá tenemos una pequeña maqueta que pues ejemplifica lo que es una estructura mixta. Como podemos ver acá pues tenemos lo que son columnas de concreto y perfiles wide flange en acero laminado. Una de las ventajas que podemos observar es que este tipo de unión, el hecho de trabajar estructuras mixtas pues nos permite aprovechar la facilidad de cada material. En el caso del acero pues sabemos que es muy bueno para trabajar a ductilidad y el concreto es muy bueno para trabajar a compresión. Cuando observamos esta maqueta pues podemos observar de que para lo que son bodegas industriales se suele utilizar mucho el acero para cubrir estas grandes luces. Otra característica de estas estructuras suele darse mucho en lo que son los refuerzos estructurales. En Guatemala vamos a observar que es muy común ver cuando necesitamos reforzar una estructura que se hace mediante el uso de acero. Por ejemplo, en el caso del centro comercial de Miraflores se amplió el parqueo y podemos observar en el último piso de estacionamientos cómo se aprovechó el acero para darle mayor rigidez y poder soportar cargas a la estructura ya existente.